El canal del Congreso presenta Hola, soy Paulina Usigli, bienvenidos a Cámara Alta. Por unanimidad, el Senado de la República aprobó un proyecto de decreto que busca prevenir el castigo corporal y trato humillante en contra de niñas, niños y adolescentes. Un problema que de tan arraigado lo hemos normalizado, siendo que al contrario, los golpes y las amenazas en la infancia con fines correctivos solamente generarán adultos violentos. Nada como el poder de la chancla voladora o más vale una nalgada a tiempo son algunas de las frases que comúnmente justifican las viejas prácticas para castigar a menores considerados desobedientes. Aunque hayamos aprendido a vivir con ella, la violencia no es natural. Cuando un adulto golpea a un niño, en realidad está enseñándole que por medio del abuso de la fuerza física, de la incomunicación, del enojo y del miedo, puede demostrar poder sobre su prójimo. La violencia predispone a la violencia. No significa que todo niño que fue golpeado va a ser golpeador, pero sí significa que la predisposición para tal cosa va a ser muy grande. Significa que si hoy tenemos una sociedad con altos montos de violencia entre las personas adultas, es porque esos adultos de hoy son los niños que ayer recibieron chancletazos, cinturonazos, golpes de la gente que más debió respetarles y cuidarles. Actualmente, más del 60% de niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años en nuestro país son sujetos a agresión psicológica y castigo corporal en sus casas. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, entre 2012 y 2017 fueron asesinados casi 2.600 menores de 15 años, 42% de ellos a manos de algún familiar en sus hogares o por maltrato. La incidencia de niñas que son asesinadas en sus casas es 4 veces mayor que la de los varones. Ante las cifras y las advertencias de expertos, el Senado busca prohibir el castigo corporal y humillante como un método para corregir o educar. Lo hace por medio de un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es necesario prohibir la violencia para garantizar este ambiente de paz, de certeza y de interés superior de la niñez. Y el daño en el cerebro de niñas y niños que han padecido violencia es ya irreversible. La exposición a la disciplina violenta aumenta 1 a 6 veces el riesgo de que una niña o niño muestre también comportamiento agresivo hacia otros niños o adultos. Para evitar que en un futuro México tenga adultos violentos, el diseño de leyes que prevengan el maltrato hacia menores es de suma importancia. Sabemos que la ley por sí misma no va a cambiar las prácticas de crianza, pero lo que sí hace es transmitir un mensaje muy claro acerca de qué sí se vale y qué no se vale. Y entonces ese mensaje es muy necesario. Es una tarea que está ahí en curso, pero que todavía no se consolida. La nalgada, la bofetada, la gente sigue pensando que son medidas disciplinarias. Y el Comité de los Derechos del Niño nos dice, eso se tiene que acabar. Puesta en duda la efectividad de la nalgada pedagógica, el esfuerzo de padres y cuidadores en su día a día debe dirigirse por otros senderos, donde sea posible la convivencia entre la disciplina y el amor. No educamos en un acto, educamos a través de un proceso largo de crianza que dura por lo menos 20 años. ¿Qué destacar de una mujer que donde se ha parado ha brillado por su inteligencia y personalidad indómita?
Ifigenia Martínez ha sido economista, política, académica, diplomática, directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM y la primera mexicana graduada con maestría y doctorado en economía por la Universidad de Harvard. Oriunda de la Ciudad de México, la joven Ifigenia fue asesora del secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, coordinadora de asesores del secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, y jefa de Economía de la Secretaría de la Presidencia. Siendo directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, vio cómo entró el ejército a la facultad para desalojar a los alumnos, capturar líderes y académicos, y se estremeció al escuchar que la comunidad universitaria entonó el himno nacional. Fue la única universitaria que salió libre esa noche. Fue diputada federal y embajadora de México en Nueva York ante la Organización de las Naciones Unidas. Años después, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, encabezó la corriente democrática y fue la primera senadora de la República electa por el Distrito Federal, representando a un partido de la oposición para las 54 y 55 legislatura. Con 88 años y un espíritu infranqueable, Ifigenia Martínez tomó protesta a las senadoras y los senadores de la 64ª legislatura, impulsada por Morena, para entregar su experiencia. Prevenir que una niña o una adolescente se embarace es una cuestión de derechos humanos y es la llave para acceder a muchos otros derechos, como el derecho a la salud, a continuar estudiando y a tener mejores oportunidades laborales. El embarazo en la adolescencia es uno de los principales problemas públicos de salud a nivel mundial y fomentar que se prevenga es también tarea de la Cámara Alta. La procreación no es un proceso natural e inevitable. El embarazo es fundamentalmente una decisión. Puede significar la plenitud para muchas personas que desean ser madres y padres, o representar justamente lo opuesto, la cancelación de sus metas y proyectos de vida. Sobre todo cuando se transita por la adolescencia y no se cuenta con los recursos económicos, emocionales ni anímicos para llevar a término un embarazo y asumir la responsabilidad de tener un hijo. Según la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años y 1 millón de niñas entre 10 y 14 años dan a luz cada año. En este escenario, México tiene el primer lugar. Por cada 1,000 adolescentes hay 77 nacimientos y los embarazos muy tempranos de niñas entre 10 y 14 años van en aumento. La Organización Mundial de la Salud también resalta que los bebés de madres adolescentes corren un riesgo de muerte considerablemente superior a diferencia de los nacidos de mujeres mayores. Además, subraya que las complicaciones durante el embarazo y el parto en adolescentes son la segunda causa de muerte en todo el mundo, considerando los abortos que se llevan a cabo de manera clandestina e insegura. Frente a esta situación, existe una iniciativa que propone reformar la Ley General de Salud para prevenir y evitar el embarazo temprano. Reforzar políticas públicas, articular acciones y campañas de información, brindarles anticonceptivos de manera gratuita y, sobre todo, acompañarlos afectivamente con información clara y exacta para evitar embarazos no deseados y ayudar a los adolescentes a desarrollarse como personas libres y responsables. Cuando las senadoras y senadores se reúnen para trabajar en una sesión, lo hacen de acuerdo a la orden del día, que no es otra cosa más que un listado de asuntos que formula la mesa directiva con el fin de programar y organizar los trabajos parlamentarios que se abordarán durante dicha sesión.
La mesa directiva se encarga de integrar dicha orden de acuerdo a las propuestas de la Junta de Coordinación Política, los dictámenes y resoluciones que le turnen las comisiones y demás asuntos que se reciban de la colegisladora y otros poderes. Así tenemos que la orden del día se conforma por comunicados y oficios que informan a la Cámara Alta de acciones diversas en dependencias o gobierno. Posteriormente se enlistan los dictámenes de primera lectura. Siguen los dictámenes que serán sometidos a discusión y votación. Luego se integrarán las iniciativas presentadas por los legisladores o grupos parlamentarios. Posteriormente se anotan las proposiciones con punto de acuerdo, en los cuales regularmente se exhorta al gobierno y distintas entidades a realizar una acción. La orden del día continúa con las solicitudes excitativas, es decir, peticiones que realiza la mesa directiva para agilizar la presentación de un dictamen. Finalmente se agrega la agenda pública y las efemérides. En un país tan grande y diverso como lo es México, es muy complicado lograr consensos y por el contrario, históricamente tendemos más hacia la polarización. Sin embargo, hoy más que nunca es apremiante reconciliarnos y aprender a reconocer nuestras diferencias. Sobre ello y sobre lo que significa el Pacto Federal, en el seno de la Cámara de Senadores nos habla el presidente de la mesa directiva, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, en entrevista para Cámara Alta. El federalismo nació en México de un pacto de unión el 31 de enero de 1824 a través del Acta Constitutiva de la Nación. En dicho documento se estableció que los poderes federales son voluntad de los estados y por eso se afirma que el Senado representa a dichos estados como miembros de aquel pacto de unión. El Pacto Federal es un acuerdo de igualdad y fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación. De ahí su importancia en la Cámara Alta, no solo como un eficaz instrumento de redistribución de los recursos, sino también como garante de la soberanía de cada entidad. El Pacto Federal de repente se cuestiona, ¿no? Y ajeno al quehacer del Senado, pero de interés también para el Senado, están pues algunos diferendos, algunas pugnas entre el presidente y el gobernador de Chihuahua, entre los gobernadores de la Alianza Federalista, el bloque GOAN, ¿no?, de los gobernadores de Acción Nacional. El Senado es pues esta especie de garante de la unidad de la nación, ¿no? ¿Qué hacer, qué pendientes observas como presidente de la mesa directiva para ese tema, el Pacto Federal, que de repente se somete ahí como a una discusión y también, evidentemente, como una lucha de poder? Si vemos el Pacto Federal desde el punto de vista jurídico, está garantizado. Si lo vemos el Pacto Federal desde un punto de vista político, da para entender que existe una crisis de entendimiento. Hay un bloque de gobernadores que no coinciden con la política del Ejecutivo Federal. Y eso es parte del federalismo. O sea, fortalecer el federalismo es decir, estoy de acuerdo en estar en una federación, pero respeten mi libertad, mi soberanía como entidad federativa. Yo creo que son decisiones políticas que alimentan y retroalimentan a la ciudadanía sobre la conducción federal y sobre las conducciones estatales. Veo una falta de comunicación entre algunos estados como es Chihuahua, que han llevado temas que son de interés internacional, nacional, al ámbito de las elecciones. Chihuahua cada 6 años se toca el tema de aguas, sí lo has observado, cada 6 años. Va a pasar el proceso electoral y ese tema se vuelve a dormir. Y en 6 años, que ojalá Dios nos dé vida, vamos a volver a ver ese debate. Con la diferencia que hay gobernadores más impetuosos, más aguerridos, y hay quienes dicen, transitemos por una vía de entendimiento, no de subordinación.
Entonces yo creo que eso fortalece mucho a nuestra democracia. Fortalece, no la condeno, la respeto, pero constitucionalmente y jurídicamente el pacto federal está intacto. Hay un tema, digamos, de reconciliación, de reunificación nacional, o muchos que están pendientes, que están en camino y que seguramente se trabaja mucho en aras de eso. Y por el otro lado hay un reclamo que me parece también válido, se polariza mucho desde el poder, desde el presidente, desde los partidos políticos, pero hay esta especie de llegó la hora de la verdad y aquí nos definimos, ¿no? Es o con o en contra y no hay gama intermedia. ¿Cómo sumar a eso? Porque me parece mucho más valioso lo que hablas de reconstruir una unidad, de otorgar, perdón, es decir, de meternos a esas profundidades, y lo otro como que es más sencillo. Tú le vas al Guadalajara, yo al América y no nos vamos a entender jamás. Y esa polarización que está todos los días, ¿cómo se matiza con el trabajo político desde el Senado? Primeramente creo en la conciliación. No soy de los que le apuesta a la polarización. Y no creo que el que no esté de acuerdo contigo esté en contra tuya. Eso no lo creo. No es un tema desde el legislativo de definiciones políticas. Si es de otro poder, yo lo respeto. Pero en el legislativo no. Porque yo creo en eso. No creo que el que no coincide en tu pensamiento esté en tu contra. No necesariamente. Puedes no coincidir, pero pues es afín. Puede no construir y no es afín. Yo creo en la reconciliación como un proyecto a futuro. Es urgente, es el tema que van a plantear los próximos comicios electorales. Una reconciliación nacional. No es una película entre buenos y malos. No es una película entre pobres y ricos. No es un estado social entre los que han acabado con las instituciones, con quienes los reconstruyen y con quienes no creen en ellas. Yo estoy de los convencidos que la conciliación debe ser la herramienta más importante para México y para el mundo entero. No es un tema fácil el que estamos viviendo. A ti y a mí, Carlos, nos ha tocado observar la pandemia, pero a muchos nos ha tocado también perder a nuestros seres queridos y otros más ya se fueron y no están con nosotros. Entonces estamos obligados a un trabajo de reconciliación nacional. De entre la notable generación de políticos liberales del siglo XIX, lugar aparte ocupa Ignacio Ramírez por sus ideas de avanzada y su radical manera de asimilar el mundo. Nacido en San Miguel el Grande, Guanajuato, el 22 de julio de 1818, Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada fue peculiar desde su linaje. Arrastrado por las tempestades políticas de su tiempo, el joven Ignacio llegó a la Ciudad de México entre 1834 y 1835 para construir su propia leyenda, y de ello iba a dar cuenta al anotarse en los registros de la historia con su discurso de ingreso a la Academia de San Juan de Letrán y lanzar a bocajarro el principio de su tesis y motivo de su sobrenombre, el nigromante. No hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Tras la Revolución de Ayutla, el más radical de los liberales ya anticipaba que México no iba a lograr establecer un gobierno auténtico en tanto no existieran bases legislativas que lo sostuvieran. Destacado tribuno, el nigromante echó mano de sus juegos conceptuales para atacar sin piedad toda clase de conservadurismo. Sin embargo, su meta era provocar la reacción de los liberales moderados, aquellos que tras reconocer las ideas progresistas del maestro, luego modificaban los textos bajo el argumento de que ciertos conceptos estaban adelantados a su tiempo. Nunca hay nada excesivo, reprochó a los diputados, cuando se trata de servir bien a su país. En 1859, Juárez nombró a Ignacio Ramírez ideólogo y ejecutor de las leyes de reforma, tarea a la que se abocó con denuedo y por lo cual terminó siendo repudiado por las autoridades eclesiásticas que lo atacaron en más de una forma, señalándolo de hereje, masón y jacobino, motivos suficientes para ganarse la excomunión del alto clero. Hombre de avanzada, incorruptible y fiel a sus principios, Ignacio Ramírez el nigromante hoy merece un escaño especial por ser el más liberal de los liberales en la historia del Congreso.
octágonos negros que incluyen leyendas precautorias se exhiben ya en miles de productos como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo etiquetado frontal en alimentos, y cuyo propósito es que orientemos nuestro consumo hacia compras más saludables y de alguna manera convencer también a las empresas a reformular la elaboración de sus productos. Con el objetivo de reducir los altos índices de obesidad en la población, a partir del pasado 1 de octubre entró en vigor la modificación a la NOM 051 sobre el etiquetado frontal de alimentos y bebidas. El sistema del nuevo etiquetado frontal está compuesto por 5 sellos que advierten sobre el exceso de calorías, sodio, grasas trans, azúcares y grasas saturadas. También contempla 2 leyendas precautorias para indicar que un producto contiene edulcorantes o cafeína y deben evitar consumirlo los niños. En el rango de edad de 5 a 11 años de edad, prácticamente el 40% de los niños padece obesidad. Y en un rango de 14 a 19 años se aproxima al 42-45%. Entonces es realmente grave los datos con los que nosotros nos enfrentamos y ese es el motivo principal de haber aprobado esta norma, el poder combatir esos índices de obesidad. Este nuevo etiquetado de advertencia, tomado del exitoso modelo chileno, brinda información clara y fácil de entender, lo que puede facilitar la elección de los alimentos. Los productos que tengan sellos de advertencia no pueden incluir elementos como personajes infantiles, celebridades, deportistas, mascotas, ni elementos interactivos como juegos visuales o descargas digitales. Esta medida busca proteger a los niños ante los elementos que pueden ser persuasivos en los empaques. Utilizar a personajes animados para publicitar sus productos. Te pongo un ejemplo, el cereal infantil. Está prohibido que eso suceda, entonces evidentemente evita que a los niños les llame la atención, que sean un producto en específico que soliciten, pero fundamentalmente le da elementos nutricionales a quien va a comprar el mandado o el súper, particularmente a las madres jefas de familia, para que puedan distinguir entre un producto u otro cuál es más o menos dañino. En relación a la lista de ingredientes, los diferentes tipos de azúcares ahora deberán agruparse anteponiendo la palabra azúcares añadidos, seguida de un listado con el nombre de todos los azúcares presentes en el producto. Además, se debe brindar información nutrimental en una porción estandarizada de 100 gramos o 100 mililitros. Y para el caso de número de calorías, se debe reportar por el total del envase. Con este sistema de etiquetado, se pretende tener un ahorro en las finanzas públicas de alrededor de $2,000 millones en 5 años e impulsar a la industria a reformar sus productos para reducir los niveles de obesidad. Juan de Dios Bojorquez describió la Sala de Bellas Artes de Querétaro como una antigua capilla recién pintada de blanco, como de 10 metros de anchura y 22 de largo, que estaba bien iluminada durante el día gracias a los tragaluces por donde entraba el sol. La construcción de este edificio de estilo neoclásico data de 1845, bajo el mando del arquitecto Camilo San Germán, y concluido en 1852 por el ingeniero Thomas Surprise. El antiguo Teatro Iturbide fue, en su tiempo, un ejemplo de vanguardia arquitectónica, dado que el eje principal del vestíbulo y el de la sala de espectáculos se unen en un ángulo de 90 grados, concepto inusual para su época. Un pórtico de 3 arcos dan vida a la fachada, donde conviven 4 nichos con sus respectivos jarrones que hacen alusión a los valores de la patria, la sabiduría, la justicia, la igualdad y la fraternidad. Ya en la sala tenemos una luneta de butacas fijas y 3 cerraduras de palcos para un aforo total de 500 asientos. Por lo que toca al escenario, se trata de un espacio mediano para orquestas no muy grandes y obras de teatro que no exijan escenografías complejas. En junio de 2016, la Fundación Josefa Vergara y Hernández anunció la puesta en venta del Teatro de la República, razón por la cual el Senado negoció y concretó la adquisición del recinto por $100 millones para, al final, concederle la calidad de patrimonio histórico.
De esta forma concluimos esta edición de Cámara Alta. Para nosotros, sus opiniones y comentarios son muy importantes, así que los invitamos a que nos hagan llegar sus mensajes por cualquiera de los medios que aparecen en pantalla. A nombre de todo el equipo de producción, me despido por el momento, pero los invito a que se unan a nuestra próxima entrega de Cámara Alta. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó